Ahora ya estamos en contacto con nuestro amigo también, Lucas Arias, el joven Lucas Arias de Neuquén. Lucas, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo para vos, para la gente de la radio y para todos los que están escuchando. Bien, Lucas, nosotros nos encontramos con una noticia que nos llamó mucho la atención, que es que la Inspección General de Justicia pidió la intervención judicial de la empresa Hayden Lake, Sociedad Anónima, propiedad del magnate británico Joe Lewis. Es decir, que prácticamente lo que está pidiendo la Inspección General de Justicia es la disolución de esa empresa. ¿Por qué no nos explicás, si nos lo podés explicar, de qué se trata este caso? Bueno, la verdad que nos ha sorprendido. No faltan antecedentes para tomar esta decisión, pero a los que vivimos en la Patagonia y lo que hemos vivido el conflicto del lago Escondido muy de cerca, por supuesto que nos parece una muy buena noticia. Esto se da claramente después de un hecho que tuvo mucha repercusión mediática en febrero, de la movilización al lago Escondido, que lamentablemente no se llegó ahí porque la gente de Lewis impidió poder llegar por un camino alternativo muy complicado. Eso tuvo una gran repercusión mediática de los medios provinciales, en Río Negro, en Neuquén, en los medios nacionales, y eso, según los informes que hay, reactivó una causa que en realidad, como vos bien lo decía, la resolución particular 393 del presente año nos llamó la atención, es del 18 de este mes, pero la causa puntual sobre la empresa Lago Escondido, que en realidad es el nombre en inglés como figura, viene desde hace muchísimo tiempo. Los antecedentes no solo vienen del 2006, cuando el Procurador General de la Nación, Carlos Balbín, envió una nota dirigida al Ministerio del Interior pidiendo que resuelva un expediente sobre una situación similar. Por supuesto, en su momento el gobierno de Mauricio Macri no tomó ninguna medida, ni lo hizo Rogelio Frigeiro. Es más, Balbín, a partir de esa solicitud, tuvo que renunciar a su cargo, pero no solo del 2016. Hay que recordar que ellos compran la tierra allá en 1996. Compran 11.000 hectáreas que rodean el lago Escondido. ¿Cómo lo hacen? Bueno, y acá la verdad que la resolución de el titular, Ricardo Nissen, es espectacular. Son 63 páginas, es muy clara cuando pide la intervención, y lo hace no con una resolución ni progresista ni de avanzada, sino que se basa en los artículos 18 y 19 de la Ley General de Sociedades para este tipo de liquidaciones. Es muy llamativo el fallo, pero está enmarcado en todo lo que estipula las leyes nacionales. Nos llamó la atención porque nunca antes ningún estamento del Estado se había atrevido a una tal medida. Si bien el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro ya había tomado medidas sobre el acceso al lago Escondido. Pero esto va más allá, esto no habla solo del acceso, habla de la irregularidad en la conformación de la empresa, el funcionamiento de la empresa y cómo la empresa adquirió la tierra que violaba las leyes vigentes. Así que es un tema muy complejo, pero el fallo es ejemplar. Bueno, ahora hay que ver cuál es la voluntad política para aplicar, para llevar adelante la intervención judicial, ¿no? Que claro. Ahora, aquella vieja operación de 1996, decís vos, es realmente llamativo, digamos, porque uno, digamos para los que nos están escuchando, cuando uno vende una casa puede decir, bueno, qué sé yo, te dejo en la casa la mesa, el televisor, que yo pues no me lo voy a llevar porque yo me voy a vivir a otro país, te lo dejo ahí, ¿no? O cuando vende un coche dice, bueno, no, la rueda de auxilio, todo eso y algunas cosas que he comprado para el coche, te los dejo, ¿no? Ahora, cuando uno compra un terreno que adentro tenga un lago, es realmente una cosa, cuando el lago realmente es de otros, no es del propietario de la tierra, pero en la medida que toda la tierra rodea el lago, te quedás con el lago, que es lo que pasó con el lago Escondido. Esto se estaría revirtiendo definitivamente porque habría que garantizar que una parte del acceso
sea público, es decir, sea del Estado. No se puede vender toda la tierra y evitar el acceso a un lago que lógicamente le pertenece al conjunto del pueblo argentino. Eso sin ninguna duda, y hay diferentes organizaciones, tanto en la provincia de Río Negro como de Neuquén, por nombrar solo algunas, la CTA y la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos lo han denunciado muchísimas veces, han hecho movilizaciones, concientización, pero la resolución y el pedido va mucho más allá, digamos, de la intervención a un espejo de agua, que por supuesto es importante, es un derecho de cada uno de los argentinos, pero la intervención de una empresa que compra una superficie muy grande de tierra en zona de frontera, en una zona que es de conflicto, porque hay que decirlo, buena parte de la Patagonia es zona de conflicto. Entonces, no solo está en disputa el acceso al lago, sino la forma irregular como un extranjero, un magnate, arma una sociedad, por lo que dice acá el pedido es muy claro, la sociedad no mostró ninguna actividad económica, no pudo justificar la construcción de la mansión que hay sobre el lago escondido. Entonces lo que plantea claramente es que es una pantalla para comprar una enorme superficie de tierra cerca de la cordillera, en zona fronteriza, en un lugar de conflicto y por supuesto donde los recursos naturales son abismales. La Patagonia todavía tiene muchísimos recursos naturales sin explotar y es una zona estratégica, la zona de la Patagonia, tanto para el Océano Atlántico como para el Océano Pacífico. Entonces hay que marcar esto no solo en el acceso a un espejo de agua, no solo al derecho que tenemos cada uno de los argentinos y las argentinas a acceder, ¿no?, a un patrimonio que es público. La verdad que llama mucho la atención. Por supuesto que estamos muy contentos, tenemos que ver cuál es la voluntad, porque hay que recordar que en Río Negro también hay fallo, como les decía recién, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2005 en relación al acceso, ¿no?, público al lago escondido. Entonces, la resolución y lo que pide Ricardo Nissen va mucho más allá, y es lo que todos esperamos del Estado, que transparente este tipo de operaciones. Hay que ver los plazos que se le ha dado para esta intervención. Nos llama mucho la atención que se aplique la ley. Lamentablemente, en nuestro país nos llama la atención, pero lo único que hace es que se apliquen los artículos de la Ley Generales de Sociedades, que claramente incumplen la mayoría de sus artículos. Esa es una muy buena noticia. Entendemos que es una medida más a favor del pueblo, a favor de la soberanía. Y en este caso puntual quedó afuera, pero también es interesante ver, hay una empresa similar a esta, financiada por Lewis, que fue la encargada de hacer en Chubut, sobre el Atlántico, una pista de 1.800 metros por 60 de ancho. Entonces, que también está relacionada a la empresa de Lewis. Entonces, es interesante ver porque acá se habla de cómo se articuló, cómo se armó y la finalidad que tiene la empresa. Y acá claramente la finalidad no fue hacer un proyecto que genere riqueza, que genere algún tipo de trabajo, no hay movimientos financieros que justifiquen la construcción de la mansión. Entonces la finalidad única fue la compra de tierra de un extranjero en zona de frontera en una superficie enorme que incluye un lago que es de todos nosotros. Claro. Ahora, ¿vale la sospecha de que Joe Lewis en realidad es un testaferro de la corona británica? Bueno, digamos, creo que a través de la historia nosotros sabemos muy bien lo que ha implicado la corona británica, no solo por la guerra de Malvinas, sino por la historia argentina. Digamos, seguramente hay historiadores y profesionales que pueden abundar sobre el tema, pero la intervención que ha tenido en los siglos anteriores, en América Latina, en Asia, en el Medio Oriente, y cómo ellos usan estos tipos de personajes para apropiarse de grandes superficies de tierra, en general son superficies que tienen mucho valor geográfico y mucho valor natural. No nos extrañaría que detrás de Lewis esté la corona británica, sin ninguna duda. Y no tenemos que olvidarnos que el Atlántico Sur sigue en conflicto y hay,
los oyentes lo deben saber, pero nunca está mal recordarlo, hay una base de la OTAN, y una presencia militar enorme en Malvinas. Eso agrava mucho más la situación del lago Escondido, así que no solo hay que llamar la atención a la ciudadanía y estar atentos para el acceso público al espejo de agua, sino que hay que plantearse algo mucho más de fondo. ¿Cuáles son las estrategias que se da la corona británica? ¿Cuáles son las estrategias que se da el Comando Sur de los Estados Unidos para intervenir en la Patagonia? Claro. Por otra parte, él hace esta mansión, digámosle a los oyentes que un departamento, a veces a la gente le cuesta una barbaridad acceder a un departamento de 60 metros cuadrados, ¿no? Esta mansión no tiene 60 metros, tampoco tiene 600 metros, que ya sería de una dimensión superlativa, porque 600 metros, no, tiene 3.200 metros la mansión, y el quincho tiene 700 metros. Es decir, uno se pregunta, lógicamente que un quincho, por ejemplo, de 50 metros cuadrados ya es un quincho grande, porque ahí podés hacer un asado para toda la familia. ¿Para qué querés un quincho de 700 metros? ¿Por qué una mansión de 3.200 metros para tan poca gente? ¿Por qué el expresidente Mauricio Macri iba a descansar a la mansión de Joe Lewis? ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque la verdad es muy difícil entender que se haga semejante mansión y que encima se lo haga a través de una empresa trucha, ¿no? Llama muchísimo la atención y lamentablemente, vos creo que lo has dicho siempre, este tipo de manejo no podría ser viable si no tuviesen el acompañamiento, ¿no?, de los cipayos que están en contra de la soberanía argentina y en contra de los intereses nacionales, tanto en la provincia de Río Negro como a nivel nacional. Porque si bien la ley 26.737 del 2011, donde ponía cierto límite, ¿no?, a la compra de tierras de extranjeros en la Argentina, fue modificada por el gobierno de Cambiemos, por el gobierno de Macri. Fue modificado su espíritu y permitía aumentar la superficie y permitía que la conformación de las empresas no fuese con el 51% de extranjeros. O sea, para tener en cuenta si era extranjera o no la empresa que compraba, ¿no?, se le permitía que en un porcentaje menor del 51%, si era porcentaje de un extranjero, podía comprar. Digamos, modificó el espíritu de una ley que por supuesto no era la mejor de las leyes, pero sí ponía cierto límite. Eso lo hizo Macri para beneficiar la venta de tierras, que ellos te lo venden como una inversión, ¿no? No hay nada más lejano a una inversión para un país, para el desarrollo, que la compra de tierras. Claro. Entonces, acá ha contado sin ninguna duda con muchísimo apoyo, tanto del poder político como del poder judicial, porque el poder judicial tampoco, si bien hemos conseguido fallos a favor del acceso al lago Escondido, no han tenido la fortaleza necesaria para poder llevarlos adelante. Es más, las fuerzas de seguridad han estado a favor de Lewis y de sus matones. El gobierno de la provincia de Río Negro, cuando se le pregunta sobre la movilización, él dice, fueron a molestar a los vecinos del Bolsón. Se encuentran ahora con un gran barullo, o sea, nunca habló de la medida de fondo que había tomado el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro sobre el acceso. Nunca tomó postura sobre la superficie enorme que tiene de 11.000 hectáreas rodeando un lago. Claramente el poder político de Río Negro, no solo el actual, esto hay que decirlo, sino también de el senador Betelnec, han hecho oídos sordos a los pedidos, tanto de la comunidad como de los fallos judiciales. Y el gobierno de la provincia de Río Negro y el gobierno nacional tampoco tuvo la fortaleza para aplicar lo que ha determinado la Corte Suprema de Justicia. Nos parece una muy buena noticia lo que ha hecho la Inspección General de Justicia. Aparte va con el problema de fondo, que es la irregularidad con que, bueno, la Argentina lo hemos visto, cómo se arman empresas fantasmas, cómo se arman mascarones, ¿no?, para ocultar realmente. Lo hemos visto con el tema de las exportadoras
de cereales, ¿no? Lo hemos visto en el petróleo, digamos, cómo se ha hecho el acuerdo Chevron-YPF, que gracias a quien fue en su momento senador Giustiniani, se consiguió después de una lucha judicial muy grande poder acceder, ¿no?, a ese acuerdo, y eran todas empresas offshore, eran empresas que no estaban inscritas en la Argentina, tanto de YPF como de Chevron. Lamentablemente, el Estado no avanza en controlar como debiera a las empresas, y más en zonas de frontera, y más en zonas de conflicto, y más en zonas tan ricas en recursos naturales. Nosotros estamos sin duda, nosotros como aquellos que hemos participado en las actividades de defensa de la soberanía, del acceso a costas de ríos y lagos, estamos esperando que esta medida se lleve adelante. Entendemos que judicialmente Lewis ha interpuesto muchas medidas y va a seguir interponiendo medidas para dilatar esta decisión, más cuando no hay una voluntad política de avanzar hacia recuperar primero el lago y después la soberanía sobre ese territorio que se cedió de una manera irregular, porque acá estamos hablando de soberanía, estamos hablando de intereses estratégicos. Lucas, manda un mensaje el amigo Ángel González desde San Martín de los Andes, dice: abrazo grande, Mario, y también para mi amigo del alma, Lucas Arias. Un enorme abrazo, Ángel, de reconocimiento por la enorme lucha que ha dado él, su familia, Mirta, que ya no está. Hemos recorrido la Patagonia, hemos estado en Comodoro Rivadavia, en Trelew, en las Coloradas, contra la mega minería, en defensa de la soberanía, y estoy muy contento que él esté escuchando, y por supuesto es un símbolo de la lucha, no solo en Neuquén, sino en toda la Patagonia. Cuando alguien habla de Ángel González, se habla del acceso a costas de ríos y lagos, ¿no? Recordando por supuesto a su hijo, a Cristian González, que fue asesinado por querer disfrutar, ¿no?, del río del lago Loloj, ahí en San Martín de los Andes. Él ha estado muchísimas veces, tanto en Villa Langostura, en Bariloche, en el Bolsón, luchando por el acceso a costas de ríos y lagos, luchando por la soberanía, ¿no?, del pueblo argentino. Así que le mando un cariño enorme a él, a su familia, y un reconocimiento eterno por todo lo que han hecho y siguen haciendo, ¿no?, generando conciencia. Él ha sido uno de las grandes banderas que hemos tenido en nuestra provincia, y nos ha mostrado el camino desde hace más de 10 años, ¿no? Claro. La última que te pregunto, vos no tenés lógicamente edad para recordar lo que fue la recuperación de las Malvinas en 1982. Se cumplieron 40 años. Sin embargo, sí tenés suficiente edad y tacto político como para percibir si hay un cambio en el estado de ánimo de los argentinos. Durante mucho tiempo yo he notado un decaimiento en el reclamo de Malvinas, en general por parte de la población, un país derrotado, un país vencido, un país sin ánimo, desilusionado con una y otra administración. Sin embargo, tuve este año la sensación de que el sentimiento patriótico volvía a resurgir en la Argentina. Y además se dio un hecho que me parece a mí que es histórico y que deberíamos valorar, que es que en Chile ha ganado no solo un candidato joven, sino un candidato como Gabriel Boric, que se lo ha planteado a los ingleses: las Malvinas son argentinas. ¿Sentís que hay una recuperación del espíritu de reintegrar patrióticamente, y no digo lógicamente ni por la fuerza ni de ninguna manera por la violencia, pero de recuperar aquel territorio a la integridad justamente de nuestra nación? Sin duda, como vos bien lo decís, yo nací un año después, pero no quita que uno lo tenga como parte de la historia reciente de la Argentina. Tengo un tío político que estuvo en Malvinas, ¿no?, el gringo Oviedo. Él ya no está, un cariño enorme a él. Me emociono porque la verdad que el proceso de desmalvinización que hubo en la Argentina ha sido lamentable. Ha sido lamentable porque en esta cuestión de que el argentino es exitista, como no ganamos la guerra, pretendemos, o algún sector de la población o del poder político y del poder económico, sin ninguna duda, quiso hacer como que no existió. Y ha sido uno de los momentos más difíciles para nuestra nación, para nuestra joven
nación. Creo que también esto que vos decías del resurgir del sentimiento nacional, hay un hecho que no es menor y que sí tenemos que tener en cuenta, que fue el hundimiento de nuestro submarino, ¿no? Eso no fue menor, creo que se instaló en la agenda pública, ¿no? La soberanía nacional, no solo sobre la Patagonia, no solo sobre el mar argentino, solo sobre Malvinas, sino que hay que sumarle también el nuevo plano aprobado entre comillas, ¿no? Sino que las Naciones Unidas ha dado su visto bueno sobre la superficie que actualmente ocupa la Argentina en todo el Atlántico Sur. Son cosas que no son menores porque han calado hondo en un sector de la población. Han calado hondo y hay un resurgir, y tienen que ver con un resurgir del pueblo, no con un resurgir de las autoridades políticas, no de los gobiernos, porque los gobiernos cada vez que llega el 2 de abril, sin duda, hacen un acto, algunos se emocionan, pero después se olvidan. Y ha sido el pueblo quien ha retomado nuevamente la bandera de Malvinas. No solo por los caídos, no solo por los familiares, sino porque entienden que la integridad territorial de la nación hace a la nación en sí misma. Es como vos decís, nadie plantea en un mundo en conflicto, en un mundo en guerra, un nuevo proceso similar al que vivimos en la Argentina hace 40 años, pero sí entendemos que volver a reivindicar la soberanía sobre Malvinas en cada uno de los foros internacionales donde se esté, no solo en Naciones Unidas, no solo a través de la OEA, no solo en las relaciones bilaterales, es fundamental. La Argentina está incompleta y hay un sector del pueblo que lo ha entendido y viene impulsando este nivel de conciencia. En la provincia se ha visto, gracias sin ninguna duda a los excombatientes, han luchado muchísimo para que la desmalvinización de a poco ceda y se tome conciencia nuevamente. Y esto no es menor porque no estamos hablando de cosas separadas. La soberanía es un concepto que es total, digamos. La Argentina no puede ejercer soberanía plena, ¿no?, si no tiene Malvinas. La Argentina no puede ejercer soberanía plena mientras haya miles y miles y millones de hectáreas en manos de extranjeros. Quería dar un dato rápido porque sé que están con muy poco tiempo. Así es. Esto es fuente del Registro Nacional de Tierras Rurales. En el país hay cerca de 3 millones de hectáreas en manos de estadounidenses. Hay más de 2 millones de hectáreas, digo número redondo para no ir con lo más chico, en manos de italianos. Hay 1.800.000 hectáreas en manos de españoles, y así podría seguir. Digamos, el problema de la extranjerización de la tierra en la Argentina es muy grave. Cuando vemos que el pueblo no puede acceder, un trabajador no puede acceder a un 20 por 30, a un lote de 20 por 30 para poder tener su familia, para poder desarrollar su vida plena, y vemos cómo la extranjerización de la tierra, no solo en el norte del país, en la Patagonia, en la zona núcleo, se va dando a pasos agigantados, y se da a través de maniobras irregulares como la del lago escondido. Por eso vamos a seguir reivindicando. Lo del lago escondido es simbólico y marca claramente la impunidad y los intereses que hay sobre la Argentina, pero el problema de la Argentina y la extranjerización de la tierra es mucho más amplio todavía. Volver a reivindicar a Ángel González, a la Asociación por el Libre Acceso de Costas de Ríos y Lagos, Cristian González, a la CTA, que siempre ha estado en las movilizaciones y ha financiado con pasaje, con combustible, con alimento, digamos. Esto no hay que olvidarse porque aquellos que movilizan y que están y que son parte son fundamentales, porque son los que nos permiten, aquellos que por no tenemos los recursos de poder llegar a esos lugares, de poder enfrentarnos al poder, porque lo que hace la Asociación Cristian González, la CTA y las diferentes organizaciones que hay en el territorio es enfrentarse al poder político y al poder económico. Esperemos que la resolución y la intervención judicial se den prontamente. Entendemos que es muy difícil, pero entendemos que es la solución de fondo para recuperar el acceso al lago escondido y recuperar las tierras que le pertenecen al conjunto del pueblo. Muy bien. Lucas Arias, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Un abrazo enorme y muchas gracias por el espacio. Gracias a vos.